La cocina de MasterChef Celebrity es un universo en miniatura donde los fuegos no solo crepitan en las hornillas, sino también en los nervios de sus participantes. Es un espacio donde la fama, conseguida en otros escenarios, se desvanece para dar paso a la cruda realidad de una salsa que se corta o un punto de cocción que se resiste. En este episodio en particular, el ambiente estaba cargado de una electricidad especial, una mezcla de ansiedad y camaradería forjada a base de sudor y aceite caliente. Los famosos, convertidos en aprendices de cocinero, se preparaban para enfrentarse a un reto que, prometían los presentadores, pondría a prueba no sus habilidades culinarias, sino los cimientos mismos de su memoria y su capacidad de mantener la calma bajo presión. La mecánica era engañosamente simple, un juego de cartas aparentemente inocente que determinaría el destino gastronómico de cada uno. Sobre una mesa reposaban varias cartas boca abajo, cada una con el nombre y la imagen de un plato de una complejidad técnica considerable. No se trataba de elegir, sino de confiar en la suerte y, sobre todo, en la capacidad de retener en la mente cada detalle de esa receta en los escasos segundos que tendrían para estudiarla antes de que la imagen se esfumara y tuvieran que correr hacia la alacena. Era un ejercicio de memoria fotográfica, un desafío que separaba la preparación metódica de la pura capacidad de retención instantánea. Uno a uno, los participantes fueron pasando frente a la carta que les había deparado el azar. Se podían ver rostros de concentración extrema, labios moviéndose en silencio repitiendo ingredientes, ojos escaneando cada elemento de la composición del plato. Algunos, como Valentina Tapias, mostraban una seguridad envidiable, mientras que otros, como el siempre expresivo Pichingo, dejaban traslucir un velo de pánico que intentaba disimular con su característico humor. Para Pichingo, la cocina siempre había sido un territorio de expresión, de alegría y de compartir. Pero MasterChef le estaba enseñando que también es un campo de batalla donde la estrategia y la precisión son tan importantes como el sazón. Cuando le llegó su turno, se acercó a la mesa con una mezcla de solemnidad y broma, como es su costumbre. Dio vuelta a su carta y se encontró con la imagen de una morcilla con hinojo, un plato de sabores intensos y tradicionales, con una presentación que priorizaba la rusticidad y la potencia del ingrediente principal. Por un instante, su rostro se quedó blanco. La morcilla no era un ingrediente con el que se sintiera familiarizado, sus recetas mentales, su repertorio culinario personal, giraban en torno a otros sabores. Sin embargo, aspiró hondo y fijó su mirada en la pantalla. Morcilla, hinojo, tal vez un poco de manzana para cortar la grasa, algo de cebolla, caldo, murmuró para sus adentros, intentando crear una historia con los ingredientes, una técnica mnemotécnica que a veces le funcionaba. El problema fue que, en su afán por no olvidar la morcilla, el elemento central, su mente comenzó a divagar. Por asociación, o quizás por un lapsus mental provocado por los nervios, la imagen de un plato de mariscos que había visto en un menú el día anterior se superpuso en su memoria. Por un brevísimo instante, una fracción de segundo crucial, la morcilla se transformó en camarones en su cabeza. Fue un error cognitivo imperceptible, un cortocircuito neuronal que tendría consecuencias catastróficas. La alarma sonó indicando que el tiempo de estudio había terminado. La imagen se esfumó de la pantalla y, con ella, la oportunidad de rectificar. En la mente de Pichingo ya no estaba la morcilla con hinojo, sino una receta de camarones al ajillo que su mente, traicionera, había implantado. Con el cronómetro en marcha, las puertas de la alacena se abrieron como las de una arena y los participantes se lanzaron en una estampida controlada hacia el interior de ese paraíso de provisiones. La alacena de MasterChef es un lugar mítico, un laberinto de estantes repletos de frascos, paquetes, vegetales frescos, carnes, pescados y especias de todo el mundo. Para un neófito, es un caos organizado, para un chef experimentado, una biblioteca de sabores. Para los celebridades, era un campo minado. Pichingo entró con determinación, pero su plan estaba fundado en una mentira que su propia memoria le había contado. Mientras sus compañeros se movían con rapidez y precisión, él se dirigió directamente a la sección de pescados y mariscos. Con una sonrisa de satisfacción, tomó un puñado de camarones frescos, grandes y de un color grisáceo prometedor. Los colocó en su cesta con un gesto de triunfo, completamente ajeno al drama que se estaba gestando. Luego, siguió buscando ajo, perejil, limón, seguía murmurando, mientras revolvía entre los estantes, ignorando por completo los paquetes de morcilla que reposaban, intactos, en la sección de embutidos, a solo metros de distancia. El tiempo corría implacable.
Se podía escuchar el jadeo de los participantes, el crujido de las bolsas, el repiqueteo de las botellas y latas al ser tomadas y, de fondo, la voz calmada pero firme de Claudia Bahamón anunciando los segundos restantes. La tensión era palpable. Valentina Tapias, más organizada, ya tenía casi todos los ingredientes para su plato. Patricia, con su estilo metódico, revisaba mentalmente su lista antes de salir. Pero Pichingo estaba en su propio mundo, un mundo de camarones imaginarios. De repente, la voz de Claudia Bahamón retumbó en el estudio: 3, 2, 1, tiempo. Alacena cerrada. El sonido de la puerta cerrándose con un chasquido metálico y definitivo sumió en el horror a varios. Pichingo, Valentina Tapias y Patricia se encontraron atrapados en el interior, con las canastas en la mano y la sensación de que el reto se les escapaba entre los dedos. La mirada de Pichingo era de puro pánico. No solo estaba encerrado, sino que de pronto se dio cuenta de que ni siquiera tenía los ingredientes correctos. A través del vidrio, Claudia los observaba con una sonrisa que mezclaba la compasión con la severidad propia del juego. Les explicó las reglas de su rescate: por cada ingrediente adicional que quisieran sacar, tendrían que negociar con ella, y el precio era alto: 1 minuto de su valiosísimo tiempo de cocina. Cada minuto era oro, una oportunidad menos para emplatar, para corregir errores, para dar los últimos toques. Fue entonces cuando ocurrió el momento de revelación, el punto de inflexión que convirtió el error en un drama cómico. Violeta Bergonzi, quien ya estaba fuera y observaba la escena con incredulidad, se acercó al vidrio y, señalando los camarones en la cesta de Pichingo, le gritó: «Pichingo, ¿qué estás haciendo? Tú tienes morcilla con hinojo, no camarones». El rostro del comediante se transformó. La confusión dio paso a la incredulidad, y luego al horror más absoluto. Un torrente de recuerdos chocó en su mente. La imagen de la carta volvió a él con claridad, pero esta vez era la correcta: la morcilla, el hinojo, la manzana. Los camarones eran un fantasma, un intruso mental. «¿Morcilla?», preguntó, con la voz quebrada por la desesperación. «Sí, morcilla», confirmó Violeta, golpeando suavemente el vidrio en un gesto de frustración solidaria. Pichingo miró su cesta. Allí estaban, los camarones, acusándole con su presencia muda. Era un error de principiante, pero de esos que duelen, que marcan. No había sido un fallo técnico, sino mental. Se sintió como si le hubieran jugado una mala pasada, pero el responsable era su propio cerebro. Con el corazón encogido, se giró hacia Claudia Bahamón. La negociación fue patética y a la vez hilarante. «Claudia, por favor, es que, hubo una confusión», suplicó, mostrando los camarones como prueba de su desvarío. «Mi memoria me traicionó. Necesito morcilla, hinojo, todo lo que no tengo». Claudia, manteniendo su papel de juez implacable pero con un brillo de diversión en los ojos, fue inflexible. «Pichingo, las reglas son claras. 1 minuto por ingrediente. ¿Cuántos necesitas?». El comediante hizo un rápido cálculo mental. Necesitaba al menos 4 ingredientes clave para siquiera intentar armar algo que se pareciera a su receta. Eso significaba 4 minutos menos. En un reto donde cada segundo cuenta, era una sentencia de muerte culinaria. Con un nudo en la garganta, aceptó. Cambió 4 minutos de su tiempo por morcilla, hinojo, una manzana y cebolla. Salió de la alacena con la cabeza gacha, derrotado antes de empezar, cargando con la pesada losa de su error y el lastre de un tiempo reducido. Al llegar a su estación, la realidad del desafío se le vino encima. Tenía significativamente menos tiempo que todos los demás. Mientras sus compañeros ya comenzaban a sellar carnes, picar verduras con velocidad de relámpago y montar salsas, él apenas estaba organizando sus magros 6 ingredientes en la mesa. El humor, su escudo más fiel, comenzó a resquebrajarse. Por un momento, la cámara captó una expresión de genuina angustia en su rostro, una vulnerabilidad rara vez vista en el hombre que siempre hace reír a los demás. Pero Pichingo es, ante todo, un luchador. Respiró profundo, se ajustó el delantal y, con una sonrisa torcida, se dijo a sí mismo: «Bueno, haremos una morcilla con hinojo express. La versión Pichingo». Y así comenzó una de las carreras contra el tiempo más épicas y desesperadas que se recuerden en la cocina de MasterChef. Sin tiempo para técnicas sofisticadas, optó por la simplicidad y la intensidad de sabores. Picó la cebolla y el hinojo con una rapidez inusual en él, los puso a sudar en una sartén con un hilo de aceite. Mientras, desmenuzó la morcilla,
buscando que se integrara bien con el fondo de hortalizas. La manzana, que en su plan original iba a ser tal vez asada o en una compota, la rayó directamente sobre la sartén para aportar un toque de dulzura ácida que cortara la potente grasa de la morcilla. No había tiempo para reducciones lentas ni cocciones al punto exacto. Su plato era un todo revuelto, una mezcla homogénea donde los sabores tenían que abrirse paso a codazos. El sudor le corría por la frente. Cada anuncio de tiempo por parte de Claudia Bahamón era una puñalada. Quedan 10 minutos. Él apenas estaba probando su mezcla, ajustando la sal y la pimienta. 5 minutos. Intentó darle forma, buscar una presentación que, si no era elegante, al menos fuera apetitosa. Usó un aro de emplatar, apretó con fuerza la mezcla y, con cuidado, lo retiró, logrando una torre irregular pero con cierta altura. Unas hojitas de hinojo fresco por encima fueron su único adorno. No había salsas para decorar el plato, no había guarniciones elaboradas. Era lo que era, un plato de supervivencia. Cuando sonó la bocina final, Pichingo dejó caer los utensilios con un suspiro de agotamiento total. Había logrado emplatar. Eso ya era una victoria en sí misma. Su plato, la torre de morcilla y hinojo express, reposaba en la mesa de evaluación, luciendo tosco pero honesto, al lado de las creaciones pulidas y técnicas de sus rivales. Llegó el momento de la verdad. La catá del jurado. Carlos Arguiñano, con su sonrisa paternal pero mirada crítica, Pepe Rodríguez, analítico y preciso, y Samantha Vallejo Nájera, exigente y con un paladar infalible. Se acercaron a su plato. Pichingo contuvo la respiración. Arguiñano tomó un bocado, lo saboreó con calma. Pichingo, comenzó, me han contado que tuviste un problemilla con la memoria. Las risas nerviosas recorrieron el estudio. Sí, chef, admitió el comediante, confundí la morcilla con unos camarones. Fue un viaje mental sin retorno. Pepe Rodríguez intervino, el error en la alacena es grave, es un fallo de base. Sin embargo, lo que veo aquí es que, contra viento y marea, has logrado montar un plato. El sabor es intenso, quizás un poco vasto, pero tiene carácter. La manzana rallada fue una decisión inteligente dada la circunstancia, aporta frescura. Samantha fue la más dura, la presentación deja mucho que desear, Pichingo. Se nota la prisa, la desorganización. Pero no puedo negar que el sabor a morcilla y hinojo está ahí. Has logrado, milagrosamente, capturar la esencia de la receta que olvidaste, aunque la ejecución sea peculiar. La evaluación no fue gloriosa, pero tampoco fue una masacre. Reconocieron su capacidad de improvisación y su lucha contra la adversidad autoinfligida. Lo salvaron del delantal negro en esa ocasión, advirtiéndole que un error así no se podría repetir. La lección para Pichingo, y para todos los que presenciaron el episodio, fue profunda. MasterChef Celebrity no es solo un programa sobre cocinar bien, es un laboratorio humano donde se ponen a prueba la resiliencia, la capacidad de adaptación y el humor para sobrellevar los propios fracasos. Pichingo no arruinó el reto por completo, lo transformó. Demostró que a veces, de los errores más estúpidos y memorables, pueden surgir historias de superación que son, al final, más valiosas que un plato técnicamente perfecto. Su viaje desde la confusión absoluta en la alacena hasta salvarse por los pelos gracias a un plato hecho con pura determinación es un recordatorio de que en la cocina, como en la vida, no siempre se trata de tener los mejores ingredientes o más tiempo, sino de no rendirse nunca, incluso cuando tu propia memoria te declara la guerra. Su experiencia se convirtió en un momento icónico, una anécdota que seguramente será recordada mucho después de que el ganador levante el trofeo, porque resume a la perfección el espíritu impredecible, caótico y profundamente humano de MasterChef Celebrity. ¿Te reíste con el despiste de Pichingo? ¿Crees que el jurado fue justo al perdonarlo? La cocina de MasterChef Celebrity está llena de momentos así, llenos de tensión, emoción y puro entretenimiento. No te pierdas ninguno. Suscríbete a nuestro canal para tener análisis completos, todas las curiosidades y los momentos más destacados de cada episodio directamente en tu feed. Y dinos en los comentarios, ¿tú qué hubieras hecho en el lugar de Pichingo? ¿Lograste recordar una receta bajo presión alguna vez? Queremos leer tus anécdotas.